tema, poder conocer de primera mano del señor magistrado el pormenor y el detalle de esa sentencia. Es una reflexión definitivamente, y resalto una frase que tiene la sentencia, y es: a obrar como el buen padre y la buena madre de familia. Entender nuestro compromiso de salvaguardar la vida de nuestros colaboradores, tener una información técnica que nos permita identificar sus riesgos y tomar acciones claras y contundentes para que ese riesgo no se pueda en ningún momento materializar en una lesión o, en el peor de los casos, en una fatalidad. Siguiendo el orden, quiero darle primero la palabra a la doctora Sandra Tapias y agradecerle su presencia, y vamos a proponerles esta dinámica para que cada uno de ustedes lo vaya pensando, y es: yo quiero que cada uno desde las áreas y instituciones que representa, primero nos haga un llamado a la acción. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el compromiso saliendo de acá? Y segundo, que nos cuenten desde la capacidad de las instituciones que representan, cuál es ese compromiso en el corto y mediano plazo para seguir buscando y construyendo las soluciones en la seguridad vial laboral de los motociclistas del país. Entonces, doctora Sandra, sé que tenemos algunos datos muy interesantes del CIMIT, por favor, en libertad de que nos los comparta, y esas dos invitaciones, un llamado a la acción y un compromiso desde el equipo del CIMIT. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Daniel, a Germán por la invitación. Desde la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, para los que no saben, el CIMIT depende de la Federación Colombiana de Municipios. Siempre, como nos lo decías, con los funcionarios que tenemos nosotros que usan motocicletas, tenemos ya unos protocolos establecidos donde, por supuesto, se le hace el seguimiento y las exigencias pertinentes de cómo usar, obviamente, el casco y todos los elementos primordiales para poder ejercer esa gran labor de conducir una motocicleta. Adicionalmente, el compromiso que tenemos con toda la ciudadanía de mensajes que enviamos a través de los organismos de tránsito del país, porque el sistema nos permite estar en conectividad con todas las autoridades de tránsito de Colombia, que si hablamos de los 1.104 municipios, estamos hablando que hay 481 organismos de tránsito, incluyendo las nuevas inspecciones que están haciéndole seguimiento. Y el compromiso, por supuesto, no solamente con los motociclistas, sino con todos los conductores, el acatar las normas de tránsito, el usar, por supuesto, el casco, y que todos siempre estemos a disposición de acoger las normas y cumplir las normas de tránsito. Doctora Sandra, una pregunta complementaria. Un dato que nos quería compartir, doctora, de esas infracciones recurrentes de los motociclistas, pero también una invitación en donde las empresas tenemos una responsabilidad de consultar los datos de nuestros colaboradores, el estado de su licencia, su histórico de comparendos, y cómo desde el CIMIT, con la ayuda de la tecnología, esos canales cada vez se vuelven mucho más fáciles, doctora. Muchísimo más fuerte, porque desde el CIMIT tenemos el registro de infractores, donde todas las empresas también pueden consultar o hacer consultas masivas, pero con una condición especial. Si bien es cierto, la información es pública, cualquier persona puede consultar su estado de cuenta. Para las empresas sí tenemos un plus adicional, y es que los que están interesados, a través del CIMIT podemos hacer un web service y tener esta información masiva para hacer la consulta o perfilar a sus conductores. Entonces, desde el CIMIT, cualquier observación o cualquier información que necesiten, si quieren, pueden anotar mi número telefónico, que es público, y pueden organizar para obtener la información. El número es 318-415-4877, y las empresas que estén interesadas en obtener información de manera masiva nos pueden contactar. Perfecto, doctora Sandra, gracias. Y siguiendo, dándole la palabra a las mujeres que nos acompañan en el panel, Jacqueline Mesa, que representa y tiene el rol de ser la gerente técnica del Consejo Colombiano de Seguridad. Hablábamos, Jacqueline, previo a este espacio, de cómo el Consejo Colombiano ha venido teniendo un liderazgo, ha apoyado fuertemente la construcción de este protocolo de buenas prácticas para trabajadores que usan la moto como herramienta de trabajo. ¿Qué identificas tú? ¿Cuáles son esos nuevos retos? ¿Y cuál sería, como te preguntaba ahorita, ese llamado a la acción y ese compromiso desde el Consejo en darle continuidad a estas iniciativas que hoy vimos? Aló. Ah, no, ya.
Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los expertos. Creo que es un muy buen escenario para aprender. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad, 71 años ya cumplimos este año. Siempre ha sido prioridad eso, cuidar a nuestros trabajadores y tenemos que ir mucho más allá. De hecho, cuando se habla de trabajadores en moto, pero también esos que nos prestan servicio, que están en la cadena de suministro, es como trascendemos también muchas de las acciones a esos prestadores de servicio que tal vez hoy nos llevan un documento, nos llevan un paquete, un domicilio, pero que están siendo parte de la cadena de suministro y que están llegando a nuestros sitios de trabajo, digamos en este vehículo y tal vez ni siquiera los estamos tomando en cuenta. Entonces un llamado también desde el Consejo y con todo lo que hemos venido trabajando es cómo logramos también permear a este grupo que está vinculado de alguna manera en donde es un trabajador, no importa el tipo de vinculación, puede estar en un trabajo informal, pero requiere también que nosotros estemos pendientes y atentos a lo que se está. Entonces hemos venido llamando la atención, en el Consejo tenemos el Comité de Transportes, se analizan todo el tiempo las cifras, los diferentes comités de las empresas, más o menos 19 comités, se ha venido hablando sobre el tema de seguridad vial, y la importancia que tiene el abordarlo de manera adecuada desde la protección, un equipo de protección personal, pero también desde la jerarquía de controles, en dónde debería eliminar algunas acciones, dónde podría sustituir tareas, dónde debería tener controles técnicos que me ayuden a reducir ese tipo de impactos y de tal vez a nivel de administrativo que tengo que trabajar, y creo que lo decía claramente Banti, cómo elimino procesos que tal vez me están llevando a tener mayor exposición. Entonces desde el Consejo hemos venido trabajando fuertemente en diferentes acciones con los comités, con las empresas, con los afiliados, desde los sistemas de auditoría también se ha fortalecido mucho la revisión en temas de transporte y un llamado a la acción es a trabajar en conjunto. Creo que ninguno de nuestros trabajadores o nadie que se vaya a subir una moto piensa ese día que va a tener un accidente y va a fallecer o va a quedar con una invalidez permanente. Nadie, creo que nadie se levanta pensando en eso y ahí está la labor de todos, cómo podemos trabajar para fomentar desde todos los niveles que haya un mejor compromiso y ahí está el Consejo Colombiano de Seguridad. Te hago una pregunta complementaria y es, el Consejo en sectores como oil and gas tiene unas prácticas muy interesantes que son prácticas más allá de ser unas imposiciones normativas, es unas buenas prácticas en consenso entre un sector, entendiendo que muchas veces compartimos un talento. Nos pasa mucho que ese colaborador que termina renunciando en una empresa de consumo masivo, a la semana está presentándose en la otra. Tener ese ecosistema con buenas prácticas, desde esas buenas prácticas del Consejo, ¿qué te imaginas que podría pasar en el sector de servicios, de productos de consumo masivo que contrata personal que conduce moto? De pronto, y tienes razón, dentro de los comités más fuertes que se tiene es el sector oil and gas, con muchas prácticas que de hecho se están trascendiendo y se están llevando. El objetivo es poder aprender y replicar esto que está ocurriendo. Desde el mapeo de riesgos, alguien que ha trabajado en temas de hidrocarburos, cuando vemos la geofísica o la sísmica, casi que uno, quien haya trabajado pronto en ese sector, mapean uno a uno los peligros. A veces uno cree que la persona sale en moto y no lo tiene que mapear o no mapea esa condición insegura que tal vez puede estar influyendo, y esa es por ejemplo una de las prácticas que se tiene, como dejamos de ver la matriz de peligros en un Excel, que creo que nos pasa, y las empezamos a ver en forma geográfica, que nos ayuda mucho a identificar dónde pueden estar los nódulos. Y un tema que lo conversábamos de hecho antes de ingresar es cómo la información también se puede compartir de alguna manera, porque seguramente el accidente que hoy le ocurrió a una empresa con un motociclista puede haber tenido una falla estructural en el sistema vial, en donde tal vez al siguiente día o a los 3 días le va a pasar a otro y tal vez la información se queda guardada, es decir, cómo la data y la información que estamos recopilando, que recopilan nuestros propios trabajadores en moto, puede ser vista de manera transversal y nos puede ayudar a tomar medidas mucho más proactivas que nos ayudan a avanzar en la reducción de esta siniestralidad. Súper interesante. Doctor Jorge Enrique, definitivamente pues el Ministerio de Trabajo nos ha demostrado con acciones que este es un tema de interés, la participación activa en los protocolos y en diferentes espacios que hemos trabajado juntos, pues así lo respaldan. ¿Qué se está haciendo en este momento desde el Ministerio de Trabajo y cuál sería también, doctor Jorge Enrique, ese llamado a la acción en este tema que hoy nos une acá? Ok, gracias Daniel.
Yo qué les quiero decir, llevamos alrededor aquí de 5 horas ya, ¿cierto? Increíblemente en Colombia mueren alrededor de 12 personas diarias con accidente en moto, o sea que ya a este momento hay alrededor de 8 personas que no van a seguir contando su historia de vida. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Todos los aspectos, digamos, desde los empleadores que se puedan adelantar para poder proteger las vidas, que una vida no tiene precio y las consecuencias que tiene un accidente por conducción de moto dejan una marca, una huella imborrable en la vida de una persona. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos como empresario, y hoy nos presentaron, digamos, unas muy buenas prácticas de lo que es Vanti, de tener cuantificado el manejo, cuántos kilómetros se recorren diario y digamos desde el grupo de la seguridad y de los que somos prevencionistas en este tema, poder llevar a cabo acciones que permitan poder reducir esto y poder proteger la vida de estos trabajadores. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, digamos, mucho más allá de lo que normativamente tenemos en Colombia. Vemos que el empresario, como si fuera el padre de familia, protege la vida de esos trabajadores y por eso hace mucho más de lo que le dice la norma. Digamos, tener buenas prácticas en el sentido de proveer de unos elementos de protección certificados y que permiten la protección de la vida, ayuda mucho a que se puedan dar las condiciones para continuar y poder llevar, digamos, lo que uno tiene, el bienestar a las familias de estas personas que utilizan la moto como medio de trabajo. Por otra parte, nosotros como gobierno, hacia adelante, pues comentarles que nosotros tenemos la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del sector transporte del país y allí en esta instancia continuamente venimos adelantando acciones, no solamente a todo lo que tiene que ver con el sector transporte, especial énfasis obviamente al sector de las personas que manejan moto y por eso sacamos protocolos de buenas prácticas seguras. ¿En compañía de quién? De la Agencia de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte, de los actores del sistema y esta instancia como es tripartita, pues allí participan los trabajadores, los empresarios para poder llegar a estas instancias. Aparte de eso debemos de recordar que la seguridad y salud en el trabajo se convirtió en un derecho fundamental, ¿sí? Y a partir de ello nosotros como Ministerio de Trabajo estamos en camino de poder ratificar y proponerle al Congreso de la República que se ratifique el acuerdo 155 y 187 para poder, digamos, garantizar esos derechos a los trabajadores. Aparte de eso, pues tenemos muchos espacios donde los invitamos a los actores del sistema, a todas las personas, para que continuamente pues miremos esas buenas prácticas que tenemos para poder disminuir esta accidentalidad y enfermedad en lo que tiene que ver en la exposición de los trabajadores. Doctor Jorge, muchas gracias. Luis, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde la Dirección de Comportamiento, ¿qué se está realizando? ¿Cuál es el compromiso en este tema? Y también ese llamado a la acción desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este tema tan importante. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por la invitación. Y seguido decir que el compromiso es total. Pues el observatorio, digamos que maneja las cifras de siniestralidad del país y reporta que el 62% de los fallecidos son motociclistas. Entonces, todas las áreas y direcciones de la agencia que están, digamos, direccionadas desde el Plan Nacional de Seguridad Vial, según las áreas de acción del sistema seguro, está comprometido con la seguridad vial de los motociclistas. Específicamente desde la Dirección de Comportamiento apoyamos la actualización del protocolo de buenas prácticas para los trabajadores en motocicleta. Yo creo que un reto allí significativo es seguir actualizando este protocolo porque, como bien dices, se construye permanentemente. Lamentablemente la normativa no es tan rápida como la innovación, ¿cierto? Innovación en temas laborales, por ejemplo. Hay muchas nuevas formas de trabajo que deberán estar contempladas, muchas formas de mitigar los riesgos que deberán estar contempladas en este protocolo. Sin embargo, este protocolo tiene unas actualizaciones importantes, como por ejemplo la incorporación de las recomendaciones sobre los usos de elementos de protección personal, ¿cierto? Pues que antes de pronto no tenían como tan en detalle, o las recomendaciones asociadas al seguimiento con telemetría que pues, nos ha apoyado muchísimo también en el seguimiento del comportamiento.
Otra cosa es programas de formación, de sensibilización, como el programa Motodestrezas, que está terminando ya su fase de implementación en campo. De pronto no llega, de pronto como a la especificidad que llegan de pronto otros programas especializados como el que nos expusieron de RidePro, pero busca acercarse también a los trabajadores en motocicleta. Entonces tocamos la puerta de alrededor de 360.000, perdón, se capacitaron, se sensibilizaron alrededor de 360.000 personas, muchas de ellas que hacen parte de empresas. Fuimos a empresas, tocamos las puertas de ellos, nos abrieron la puerta de muchas empresas para sensibilizar sobre el uso adecuado de elementos de protección personal, sensibilizar sobre revisión preoperacional y sobre algunas maniobras clave para la conducción en moto. Entonces, nuevamente lo digo, el compromiso es total y seguiremos trabajando en reglamentación técnica, por ejemplo, elementos de protección personal, y seguiremos en la reglamentación técnica de vehículos seguros alrededor del trabajo pues, en motocicleta. Vale, Luis. Yo voy a dejar al señor magistrado de último, porque le reitero, doctor, usted es nuestro gran protagonista. Y me quedo con las palabras que nos contaban en un principio, y es cómo una pequeña acción puede ayudar a construir definitivamente país. Las acciones que cada uno de nosotros hacemos y ese compromiso genuino con esta problemática, pues en la suma de esas acciones estamos resolviendo esta problemática. Le hago la pregunta a Germán y es, desde la tecnología, desde la innovación, ¿cuál es esa invitación, ese llamado a la acción y cuál es el compromiso del sector privado e innovador en esta problemática que hoy conversamos? Súper, bueno, yo soy obsesionado por la innovación. Fui oficial naval durante casi toda mi vida y tuve la oportunidad de ser el director de investigación y desarrollo de la Marina. De allí el mayor centro de desarrollo tecnológico de Colombia es el de la Marina, Cotecmar. Conciencias fue creado por oficiales navales y somos obsesivos por el tema de la innovación, porque vemos en la innovación y en la ciencia la solución a los grandes problemas de la humanidad. Y aquí hay unos errores estructurales que vienen desde 1867, cuando Alexander Rupert inventó la motocicleta. Alexander Rupert murió en su motocicleta, es de los inventores que han muerto en sus inventos. Y desde esa época traemos unos problemas estructurales. ¿Qué estamos tratando de hacer ahora? Que se entienda la causa de la muerte. Y ya estamos en muchos países, en España, en Uruguay, en Brasil, en México, hablando de la obligatoriedad del uso del elemento de protección de órganos vitales. ¿Para qué? Porque primero la muerte. Como decía Jorge, hay familias que no van a volver a ver su ser querido. Hoy ya van 6. Si esta persona pierde un miembro, sigue siendo un padre de familia. Y quiero retomar aquí un tema de la primera conferencia de Rafael, el caso de Luis y su hijo Tomás. Su hijo Tomás pudo conocer a su papá, que se había accidentado 3 meses antes, y creció con papá. Mi papá murió 3 meses antes de que yo naciera. Yo no conocí a mi papá. Todo lo que pueda hacer la ciencia para permitir que todos los Tomás, que son hijos de un motociclista, puedan crecer con su papá, vale la pena invertirlo. La invitación es una invitación al cambio. El problema del accidente en moto es un problema que sí tiene solución, como lo vimos aquí. Pero tenemos otros problemas como sociedad. Cuando arrancamos a trabajar en esto de las motos, la primera causa de muerte de jóvenes en el mundo era el accidente de tránsito y la octava era el suicidio. ¿Por qué estamos tan metidos ahora en temas de neurociencias? Porque la segunda causa de muerte de jóvenes hoy en día en el mundo es el suicidio. Y gran parte del problema que tenemos con este tema de las motos viene de la mente, viene de la falta de la autoestima. Tenemos un reto muy grande. Tenemos una misión y la invitación que tenemos aquí a ustedes que amablemente nos acompañan es a que todos nos volvamos agentes de cambio. ¿Y cómo? Con el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, creo que nuestra misión, seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Tenemos grandes problemas de la humanidad que necesitan solución, pero necesitamos una red de agentes de cambio que con su ejemplo nos ayuden a cambiar la sociedad. Gracias, Germán. Señor magistrado, para cerrar este espacio, como decía el doctor Jorge, en estas 5 horas que hemos visto tantos temas, tantas iniciativas, creo que todos hemos aprendido temas muy interesantes.
¿Cuál es ese llamado a la acción a los empresarios, a los trabajadores, frente al tema del trabajo en moto? Muchas gracias. A ver, el mensaje está claro. Con esta sentencia a la que yo me referí no se cambió ninguna línea jurisprudencial. Se hizo énfasis específicamente en el tema de los motociclistas y cómo se le debe proteger inclusive cuando la moto no es de la empresa, pero la empresa sabe de la utilización de la moto. Entonces ahí está la línea. Lo importante es que se siga la línea y que se construya o crezca la línea mucho más. Porque si no, pues sencillamente queda un papel por ahí en los anaqueles ya virtuales y no pasa nada en este mundo. El mensaje es grande desde el punto de vista empresas, empodérense. Ustedes son parte responsable de todo esto. Trabajadores, cuiden su vida, cuiden su integridad física, porque también son parte del problema. Si no se hace así, no se cambia. Entonces acudo, al igual que el doctor, que el capitán Francisco de Asís demuestra, no el Papa que acaba de salir, que acaba de morir, pero sí su precedente demuestra que modelando se hacen mejor las cosas. Y eso hay que hacerlo, hay que tener conciencia. Yo tengo algo de conciencia, no la tengo, pero hay mucha gente que sencillamente parece que son invencibles, ¿no? Superman en la moto, pues tampoco. Eso hay que trabajar con la sociedad. Desde la Corte no lo podemos hacer porque eso solamente se limita a mantener la línea, a crecer la línea, a facilitarle al trabajador o a su familia el pago de los beneficios que resultaron para ellos, pero más allá de eso no se puede. Somos por la misma estructura organizativa. Pero sí que se puede utilizar por los civiles y las empresas y los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la ruta desde la Corte, del Ministerio del Trabajo, el Ministerio tiene que meterse, las demás asociaciones tienen que meterse. Con esto no estoy diciendo que no se metan, que no se están metiendo, sino que hay que hacerlo, hay que, como, perdóneme, vuelvo al ejemplo Banti, es decir, ellos tienen todo un programa previo y lo hacen, lo ejecutan, todo el mundo está enterado de eso y todo el mundo está viviendo ese proceso. Pero aquellos que no tienen la oportunidad de trabajar con Banti, ¿qué pasa? Ahí se la dejo. Señor magistrado, muchas gracias. Yo cierro este espacio tan valioso para que cada uno de ustedes que esté ahí sentado se reconoce con alguno de los que estamos aquí sentados. Desde la autoridad, desde ser el que gestiona el riesgo, desde ser de la academia. Cualquiera de ustedes tiene de alguna manera una afinidad con alguno de esos roles. La invitación que les queremos hacer desde el Foro de Trabajo en Moto es: reconozcan su rol, su responsabilidad, su capacidad de aportar y háganla de la mejor manera posible. Esto no es una carrera de velocidad, nos ha demostrado todos estos años que es una carrera de resistencia, que estamos recorriendo una maratón, nos queda todo por correr aún, muchos kilómetros, pero la invitación es que en un par de años, cuando nos encontremos de nuevo a hacer esta reflexión, primero, tengamos mucho más Banti. Segundo, hayamos avanzado en lo que cada uno tiene la capacidad de avanzar, pero sobre todo que estemos completos, que no falte nadie y que ninguno de los colaboradores que ustedes representan falte cuando llamemos a lista. Gracias por hacerlo posible y este aplauso de cierre es para ustedes. Muchas gracias.